¿Por qué es que en la vida cristiana uno tiene que llegar hasta el fondo para reconocer que no vas a poder lograr hacer nada a tu propio esfuerzo? ¿Qué es la palabra cristiano para ti? ¿Qué significa la palabra seguidor de Jesús o la palabra discípulo? ¿Cómo lo podemos definir a la perspectiva de Dios y no a la de nuestra? Estamos acostumbrados a usar esa palabra cristiano muy a lo ligero, usando la palabra que uno se identifica a ser cristiano porque va a una iglesia, porque es miembro de una iglesia, porque fueron criados, como dicen, bajo las bancas, o fueron creados con una creencia que porque venimos de una religión que todos son cristianos, pensamos que esa palabra cristianismo le pertenece a toda persona. Pero cuando una persona tiene una relación íntima con el Padre, cuando aceptan a Jesús como su Salvador y Señor, lo reciben en su corazón, es cuando una persona empieza a caminar los primeros pasos sin saber que hay un proceso profundo para poder decir que sí soy cristiano. Hay muchos que dicen que son mexicanos de hueso colorado, o unos que dicen que son 100% de lo que sea, pero en este caso muchos dicen, yo soy cristiano 100%. Las palabras dicen mucho, pero dicen poco. Los hechos hablan más fuerte que las palabras. Había un hombre en la Biblia, en el libro de Juan, o en el Nuevo Testamento, los primeros 4 libros que vienen siendo los evangelios, hablaba de un hombre que decía estas palabras. A ver si ustedes se pueden recordar quién es esta persona. Dijo este hombre, este discípulo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir hoy? Yo daré mi vida por ti. Y dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dijo, aún se atrevió a decir: Señor, si eres tú, deja que yo camine sobre las aguas. Se oye muy familiar, ¿verdad? Claro, es Pedro. Pero sabían que Pedro, siendo un hombre fuerte, atrevido, valiente, tenía un defecto en su carácter. Como muchos de nosotros tenemos defectos en nuestro carácter, que hasta que no seamos confrontados con el yo, con la persona que somos por dentro, es cuando vamos a reconocer si somos real seguidores de Cristo. Las palabras que Jesús dijo hablaron al corazón directo de Pedro. Dijo: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro acababa de decir estas palabras, que él daría su vida por él. Pero en su mente Pedro nunca imaginaba que iba a llegar hasta lo más bajo, de cometer el pecado más grande en su vida, de negar al Mesías, quien él según amaba tanto. Jesús, antes de esto, él fue y encontró a Pedro y Andrés, su hermano, pescando, y les dijo: síganme, yo os haré pescadores de hombres. Allí comenzó el transcurso de una vida de problemas para Pedro. Y digo problemas porque fueron problemas con él mismo. Fueron pleitos con él mismo, que él necesitaba un cambio. Pero Jesús le dijo: tu nombre, Simón, es Simón, pero tu nombre va a ser Cefas. En otras palabras, piedra o roca. Y digo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Allí Pedro fue cambiado de Simón a Pedro. Pero estas palabras que Jesús le dijo: me negarás,
Se quedó él pensando, ¿cómo es que yo voy a negar a mi Jesús, a mi maestro? Pero lo que pasa es que muchas veces cuando entramos el caminar con seguir a Jesús, llegamos a un punto donde nosotros mismos tenemos que confrontarnos. Tenemos que reconocer quién somos, cómo es nuestro carácter, qué cambios tienen que haber, cómo es que Dios nos va a cambiar. Tenemos las costumbres de regresarnos a nuestra vieja manera de vivir. Pedro no había cambiado su carácter porque él no podía hacerlo. Pero Jesús estaba tratando con Pedro directamente. Si se fijan, él tuvo mucho énfasis con Pedro. ¿Se acuerda cuando el ángel se le apareció en la tumba a María y María Magdalena? Les dijo, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Ahí a Pedro con una especificación muy detallada que Dios estaba o Jesús estaba haciendo algo con Pedro. Después de negarlo 3 veces, dice que él fue amargamente, lloró, se arrepintió de lo que había hecho, pero Jesús había resucitado. Y las noticias cuando llegó a los oídos de Pedro que Jesús, el Mesías, a quien él había negado, resucitó. Dice que Pedro corrió juntamente con Juan, pero Pedro era más mayor que Juan, pero aún Pedro se adelantó porque él quería mirar con sus propios ojos que Jesús ya no estaba en la tumba. Dios restaura. Después de un tiempo restaura la vida de Pedro. Antes del libro de Juan, capítulo 21, Pedro estaba perdido, amargado, triste, arrepentido, podemos decir, por lo que acababa de hacer. Pero Dios quiere restaurar el nombre de ese nombre que le puso Pedro, restaurar la identidad y para que se reenfoque en su misión. Ahora, Pedro fue llamado para ser una persona, un apóstol, que más adelante iba a ser un apóstol que tenía el Espíritu Santo para hablar con poder. Pero cuando uno tiene que entrar por un proceso, no entiende por qué tanto dolor. Pedro es como tú y yo. Pedro era como tú y yo somos. Temerosos. Negamos a veces a quien nos ha dado todo el sostén de la vida. A veces rechazamos lo que Él nos está dando. La restauración de Pedro fue algo increíble, que puede ser también una restauración tuya si estás pasando por un momento donde sientes que has perdido todo. Para poder entender las profundidades de Dios y la gracia de Dios, como Pedro, él tuvo que ser confrontado directamente. Para poder entender la profundidad de Dios, tenemos que entender el propósito de Dios. ¿Qué es el propósito de Dios en tu vida? Muchas veces estamos caminando la vida sin conocer el propósito de nosotros. Hay un propósito en ti que quizás tú no entiendes porque no te has dejado pasar por ese proceso de cambio de carácter. Estás batallando tú con un carácter que no tienes tu control de él. ¿Por qué? Porque hay un proceso que tienes que pasar. Cuando uno regresa a su manera antigua, va dejando todo lo que aprendió. Va dejando todo lo que Dios le mostró. Pero cuando nosotros aprendemos, viene a ser un cambio de carácter en nuestra vida. Cuando aprendemos el proceso de Dios. Jesús quería confrontar a Pedro, pero él tenía que confrontarlo en una manera diferente. Jesús ya había resucitado,
pero aún no había sido glorificado, no había ido a la diestra del Padre. Pero Jesús dice que en el libro de 21 del libro de Juan, quiero leer ahí donde dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. ¿Qué era la antigüedad de Pedro? ¿Qué era su oficio de antes? Era pescar. Parece que se habían olvidado de lo que había acontecido y dijeron: no hay nada que hacer, no está Jesús con nosotros, ¿por qué no vamos a hacer lo que antes hacía? Y lo siguieron. Cuando ves que Dios no te está respondiendo en tu vida, cuando sientes que Dios no te está contestando tus peticiones, dices tú: no hay nada que hacer, Dios no me está escuchando, no voy a hacer lo que hacía antes. Y caemos en una trampa de vivir en las cosas viejas, porque la Biblia dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pedro aún no entendía estas palabras, pero dice aquí continuamos: vamos nosotros también contigo, le dijeron. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y les digo: echad la red a la derecha de la barca y hallarás. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar porque la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, quien era Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era Jesús, se ciñó la ropa porque había despojado de ella y se echó al mar. En otras palabras, con el respeto al Mesías, él se encubrió una vez más con esa ropa que se había despojado, se ciñó, se amarró su manto, su bata y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabéis de pescar. Cuando Pedro se recuerda la pesca milagrosa que Jesús había hecho, este momento era un recordatorio donde él dijo: wow, esto ya había pasado, solamente alguien tiene poder para hacer tan gran milagro, es mi Jesús. Él, me imagino que estaba él con ese temor y vergüenza que mejor se echó al mar. Y él se fue nadando mientras los demás fueron con la barca y llegó a la orilla del mar. Encontrando a su Mesías, ahí les dio de comer y les dijo: venid y comer. Y ninguno de los discípulos se atrevieron a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Bueno, pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esa ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba en sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Jesús se presenta una vez más, por la tercera vez, a sus discípulos, pero esta vez se presenta porque tenía una cita con Pedro. A veces Dios se presenta a nuestra vida porque tiene una cita con nosotros, de una confrontación para dejarnos saber que Él está con nosotros, y Él a veces también quiere saber cuánto le amamos. Dice: si me améis, haréis. Si me amas, haréis lo que yo te pido. Si me amas verdaderamente, dice que daréis frutos dignos de arrepentimiento.
A veces nuestros más grandes fracasos de la vida viene siendo la tierra donde viene la mejor cosecha. No sé si entendieron, pero donde vienen los fracasos más grandes de nuestra vida, viene siendo el terreno donde vamos a dar el mejor fruto. Cuando tú te encuentres en tu peor enemigo, que viene siendo el carácter, el yo, ese lugar, cuando tú te encuentres o te enfrentas en ese fracaso, es donde viene el terreno donde va a haber más fruto en tu vida. Dios quiere restaurar a Pedro. Y Dios quiere restaurarte a ti en tu situación que estás pasando. Cuando Jesús le llamó a Pedro por su nombre, es porque su nombre verdadero, es porque Dios iba a hacer algo. Ya no le dijo Pedro, sino le dijo Jonás o Simón, hijo de Jonás. Cuando Dios habla con esas palabras, es porque algo va a acontecer. Hay algo grande que está moviéndose allí. Cuando le dijo Jonás, hijo de Simón, no te lo reveló el hombre. Esas son palabras fuertes que Pedro pasó por un momento de orgullo, porque dijo, a mí me está sacando de enfrente de todos. Yo soy el mayor, yo soy mejor que todos. Pero Dios estaba tratando con él, lo estaba dejando pasar por esos momentos. Por eso miramos cómo se sintió él cuando lo negó 3 veces. El error que cometió lo hizo sentirse con un resentimiento por lo que había hecho. Pedro le falta esa defensa. Y cuando está en la defensa, el carácter de Pedro necesita ser cambiado. Cuando Pedro se pone en una defensa, su carácter lo está descubriendo. Pedro se defendía, era un hombre atrevido aún. Le cortó el oído a un centurión porque él quería reacción. Su reacción era actuar por su propio esfuerzo. Pero cuando tuvo una confrontación con Jesús y cuando lo miró, en este momento, cuando Jesús ya estaba esperándolos que trajeran los peces, ya había una pez entre la brasa para darles de comer. Pero esto fue una cita divina para Pedro. Quería recordarle una vez más las palabras que Pedro dijo: daría mi vida por ti. Y muchas veces nosotros le decimos a Jesús: Jesús, te amamos. Pero nuestras palabras no concuerdan con nuestros hechos. Las palabras de Pedro no concordaban con los hechos. Daría mi vida por ti. No te pueden crucificar, no los voy a dejar. Son palabras fuertes y parece que son sinceras, pero cuando llegó el momento de la prueba no la pasó. Pero Jesús tomó un momento muy especial al confrontar a Pedro. En el 15 de 21 dice de Juan: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Aquí viene algo serio. ¿Me amas más que estos? Una pregunta que lo pone a él en una situación. Lo negó 3 veces. Pero Jesús le pregunta una vez: Pedro, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro, y me imagino que estaba hasta poco en duda de tan rápido confrontar esto y decirle a Jesús: sí, te amo. Pero respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo Jesús: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que la dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya y seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esas son palabras fuertes, pero fíjense, cada pregunta que le hizo Jesús era para mendar cada momento de negar a Jesús. Lo negó 3 veces. Jesús le preguntó 3 veces que si me amabas. Y a Pedro, después de contestar 2 veces, como que se molestó y se entristeció. Y ya solamente pudo respirar. Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Y otra vez ya Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Lo que le estaba diciendo allí al final, ahorita puedes tú caminar y hacer lo que quieras, pero llegará un momento donde te van a atar y no vas a poder moverte ni ir donde tú quieras. Llegará un momento donde tú sufrirás por mi causa, le dijo Jesús. Llegará un momento donde aunque ya no me vas a poder negar porque ya te has comprometido conmigo. Porque esto fue una restauración de carácter. Ahora tú ya no vas a ser el mismo. Pedro, hoy en adelante las cosas van a cambiar. ¿Qué es lo que estás pasando donde tú estás peleando? Donde Dios te ha llamado para hacer algo. Donde tú quizás no conoces bien tu identidad y empiezas a mirar que Dios te ha llamado. Aún te han dicho que Dios tiene algo para ti. No lo dudes, créelo, que hay algo grande que viene para ti en el tiempo perfecto de Dios. Pero es que has pasado momentos de tribulación, de persecución, de pruebas, de angustia, de tempestades. ¿Qué es lo que has hecho en respecto? ¿Cómo has trabajado estas cosas que han venido a ti? ¿Decidiste mejor irte al pasado, regresar a tu antigua vieja manera de vivir? ¿Qué es lo que Dios está tratando contigo? ¿Quiere cambiar tu carácter como lo hizo con Pedro? ¿Tiene un propósito Dios para ti? Digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Pedro, de hoy en adelante, de este momento, él comenzó hacer algo. Dios no puede usar a un hombre a lo menos que te llegue al momento donde sientes que te estás lastimando. Dios no puede usar a un vaso que no ha sido quebrado para ser remoldado y hecho de nuevo. Dios no puede usar una vasija vieja si no ha sido quebrada para ser renovada. Dios no puede echar vino nuevo en odres viejos. No puedes tú dejar que el Espíritu Santo venga a tu vida si no has permitido que Dios te renueve primero por dentro. Al que Dios cambiar tu carácter, Dios va a cambiar tu propósito y tu destino. Pero Dios está trabajando con nosotros en este tiempo donde parece que todo va mal, donde parece que todo está fallando, donde parece que estamos fracasando. Toma cada fracaso como un paso de fe para tu victoria. No te quedes en la ruina. No dejes que lo que esté pasando te destruya tu fe y que permitas que Dios cambie ese carácter. Dios está marcando una cita para entrar y tener un tiempo contigo, donde Jesús llegará al momento donde te va a preguntar, ¿me amas? ¿Cuántas veces has negado tú
a Jesús? ¿Cuántas veces has negado de ir y escuchar la palabra que Dios tiene para ti? ¿Sabían que cuando la palabra es preparada para el pueblo de Dios, cada vez que pierdes la palabra estás perdiendo una bendición de parte de Dios porque no sabes si esa fue la cita que Dios tiene para ti? Dios puede cambiar, Dios puede hacer las cosas a su manera. Pero Dios no puede forzar a nadie porque la decisión viene por ti mismo. Si estás escuchando esta palabra en este día y lograste escucharlo todo hasta este momento, te felicito. Te felicito que no le pagaste el video antes de terminar, porque dice que lo mejor está por venir. Dice que lo mejor está al final. ¿Qué decían en el tiempo de las bodas de Canaán? Canaán, que el vino se acabó y el mejor vino estuvo al final. Las cosas, cuando sabemos aprender a esperar, las cosas vienen mejor, porque hemos aprendido a esperar a Dios y no adelantarnos. Muchas veces la hemos regado en cosas que hemos hecho cuando hubiéramos esperado que Dios lo hiciera. No te adelantes, espera el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Deja que Dios trate contigo, porque en este momento abre tu corazón y dile al Señor: ven a mi vida, transfórmame, cámbiame, renuévame, hazme de nuevo. Déjate pulir. Déjate ser quebrantado y tomado una vez más en las manos del alfarero para que Él te forme a lo mejor para ti. Quizás no te guste cómo estás, pero lo más importante es cómo estás por dentro. Dame, hijo mío, tu corazón. Lo que Dios está pidiendo es de que dejes todo lo que has hecho a tu propio esfuerzo. Porque cuando llegues a la nada es cuando Dios va a poder hacer todo en tu vida. Bendiciones